Bueno, muy buen día para todos. Bienvenidos a este curso de estadística descriptiva. Mi nombre es Luis Álvaro Triviño. Voy a ser su profesor que los va a guiar durante este curso en mis diferentes actividades y pues en las clases que tengamos. Para el día de hoy vamos a empezar con los temas básicos de estadística, algunos conceptos de población, muestra, variable, tipos de variable. Vamos a hacer algunas actividades con esto y en la segunda parte trabajaremos lo que es frecuencia, tablas de frecuencia absoluta, relativa y el histograma de frecuencias. Sin embargo, durante todo el momento voy a estar muy pendiente del chat por si de pronto hay alguna duda o alguna inquietud que quieren que resolvamos en el momento, o también pueden levantar la mano y pues pedir para poder abrir el micrófono y participar. La idea es que no sea solamente yo el que hable, sino que sea un trabajo colaborativo y entre todos afianzar los conceptos que les voy a ir enseñando o explicando. Y pues ya para empezar, lo lógico es que empecemos por qué es la estadística. La estadística tiene muchas maneras de definirla. La más formal se puede decir que es una rama de las matemáticas que se dedica a convertir datos en información útil para tomar decisiones o para entender fenómenos observables. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tomar unos valores que tenemos por ahí sueltos y vamos a tomar una decisión en base a esos valores, pero para eso pues tenemos que hacer varias cosas. Claro, lo primero que tenemos que hacer es obtener esos datos, y los datos, para poderlos obtener, hay dos maneras. La primera es recolectar los datos. Recolectar los datos es simplemente ir y consultar a una base de datos que ya tengamos, ir de pronto al DANE, alguna estadística que ya se tenga, a la universidad, o si nosotros tenemos algún trabajo anterior, podemos obtener los datos. Generarlos es producirlos de cero, y hay varias maneras. Una es haciendo experimentos. Por ejemplo, si queremos saber la temperatura de ebullición del agua, pues hacemos el experimento de poner a hervir agua varias veces para poder tomar los datos. O un estudio observacional, que hay de diversos tipos. El más común es el de las encuestas, o también uno de caso control, en el cual pues tenemos una población, una parte de la población que hace nuestro control, y en los otros vamos a cambiar cierta característica a analizar para que sean nuestros casos de estudio. Ya luego que tenemos los datos, pasamos a la primera parte, que es describir los datos. Y para eso usamos la estadística descriptiva, que es lo que nos compete. Esta estadística descriptiva se centra en tres cosas: organizar los datos, en primer lugar, representarlos gráficamente o por tablas o por infografías y demás, representar esos datos y resumirlos, es decir, sacar las conclusiones de qué nos dicen los datos y qué no nos dicen los datos. Que pues si bien hay cosas que se pueden concluir, hay cosas que no. Si ya queremos saber un poco más o a partir de esos datos llegar a conclusiones adicionales, usamos un análisis por medio de la estadística inferencial. Y la estadística inferencial se basa en modelos de probabilidad. ¿Por qué? Porque como ya no va a tener los datos específicos, sino estamos haciendo una inferencia, pues no va a ser 100% exacto. Lo más común o el ejemplo más fácil que podemos usar es el del clima. Tenemos datos del clima hasta hoy, pero si queremos saber cómo va a estar el clima mañana, usamos un modelo, un análisis de probabilidad y podemos decir si mañana va a ser buen clima o mal clima, pero igual hay una probabilidad de que pues, realmente suceda o no. Para poder tener todos estos datos, pues lo primero que también debemos definir es a qué población es la que vamos a identificar. Entonces, una población puede ser el conjunto de ciudadanos de Colombia. La idea es que sea el conjunto más grande que podamos tener y que comparten la característica que vamos a estudiar. La otra opción es, por ejemplo, un lote de producción de botellas. Si nosotros vemos que esta población es muy grande, que es lo que usualmente pasa, entonces no analizamos toda la población, sino tomamos una muestra de esa población, que es un subconjunto representativo de esa población, que va a cumplir tres características. La primera, que sea representativa para esa población. La segunda, que sea aleatoria. Y la tercera, que sea de un tamaño adecuado. Entonces, por ejemplo, para los ciudadanos de Colombia, podemos coger personas al azar, dependiendo de algo que nosotros vayamos a analizar. Para la producción de botellas, por ejemplo, podemos coger 200 botellas. Claro, aquí es un número aleatorio, pero la idea es que hay maneras de identificar qué tamaño de muestra es el específico y lo veremos pues, en otras clases. Pero por ahora, digamos, lo importante es el concepto de que la población sea el conjunto más grande y la muestra es el subconjunto que vamos a analizar. Ya teniendo esa muestra pequeña, lo que vamos a hacer es identificar cada característica que puede variar. Y esas características que van a variar van a ser nuestras variables. Y las variables las hay de dos tipos. Las hay cualitativas
que tienen asociado un número y las cuantitativas que tienen asociado un número y las cualitativas que tienen asociado una cualidad. Entonces, las cuantitativas las tenemos de dos tipos también, que es discreta o continua. La discreta es la que podemos decir que hay como un intervalo en el cual en medio de esos dos valores no puede haber otro. Por ejemplo, el número de visitas en un sitio web. Pues no podemos tener 1, 2, 3, 1.000.000, pero no podemos tener 3 visitas y media, que no existe media visita. Ahora, en las continuas sí puede pasar eso. Sí puede haber un dato en medio de dos datos antiguos. Por ejemplo, la temperatura, podemos tener 32 grados y 32.8. En la mitad pueden 32.53 o 5.38. La precisión ya la va a dar el aparato de medición que utilicemos o cómo tomamos la medida. Pero que de todas maneras siempre hay la probabilidad que exista un dato en medio de dos datos antiguos que ya tengamos. O sea, siempre puede haber otro valor intermedio. Dentro de las cualitativas también vamos a tener dos, la ordinal y la nominal. La ordinal pues nos implica un orden, si no hay un número asociado, si hay un orden, por ejemplo, los grados militares, tenemos teniente, teniente, coronel, general, etcétera, pues vamos a tener un orden, aunque no haya un número. Y las nominales, que simplemente son valores tomados, pues características, por ejemplo, el sabor favorito de helado, vainilla, chocolate, fresa, coco. No hay un orden, no se sabe cuál es mejor que el otro, simplemente pues, son sabores. O figuras geométricas que les gusten. No sé, el círculo, el cuadrado, el trapecio, el rectángulo. Tampoco hay un orden por el cual uno lo pueda identificar, simplemente por un gusto. O por una característica que se tenga. No sé si hasta ahí todo claro, una duda en el chat, que alguien quiera participar o algo. Vale. Entonces, vamos a seguir con una actividad. La idea aquí es tomar las variables que tenemos a la izquierda con los tipos de variables de la derecha. Las variables de la izquierda, entonces empecemos con nivel de escolaridad. Pues tenemos que primaria, secundaria, técnico, tecnólogo, profesional, etc. Pues no tiene un valor, pero sí va a tener un cierto orden. Entonces vamos a decir que esta es ordinal. Consumo de energía por cuenta. Pues si es kilovatios hora, pues puede haber decimales, ¿no? Y puede haber una precisión que depende pues, del contador. Entonces podemos decir que esta es continua. Pues siempre va a haber un número diferente en cada toma de muestra. Hijos de una familia. Bueno, pues hay números enteros, ¿no? 0, 1, 2, 3. No hay manera de que haya 0,5 hijos o algo así. Entonces vamos a dejarlo como discreto. Ingresos mensuales de una persona. Muy similar al consumo de energía, ¿no? O sea, si bien los ingresos tienen ciertos rangos, pues siempre puedo encontrar una persona que gane en medio de lo que ganaron dos anteriores. O sea, siempre puede haber un dato intermedio. Entonces vamos a dejar esto como continuo. Deporte que practican los estudiantes. Bueno, acá es fútbol, baloncesto, voleibol, ajedrez, natación. No hay manera de ordenarlos. Cada uno tiene características diferentes y demás. Simplemente son gustos. Entonces podemos decir que esta es nominal. Cantidad de animales en un establo. Podemos tener un caballo, 2, 3, 4, 5. Pero no vamos a tener medio animal. O sea, entre el 4 y el 5 no hay ningún dato. Entonces vamos a dejarlo como discreto. El color de ojos. Mismo. Verde, azul, negro, marrón. No hay manera de ordenarlo. Simplemente son datos de cada persona, características. Entonces dejamos como nominal. Y por último, tamaño de piezas de un Lego. Podemos tener muy pequeñas, medianas, grandes, muy grandes. Entonces así implican un orden de tamaño precisamente. Entonces esta va a ser ordinal. Ahora ya que hicimos esta en conjunto, vamos a hacer otra actividad, pero esta sí individual, en la cual pues la idea es que ustedes, bueno, escanean el código QR, los que puedan, los que no, pues ya les paso este link aquí por el correo, para que pues puedan entrar a su correo y puedan acceder a la actividad, y se las comparto también aquí por el chat para que vayan ingresando y pues puedan hacer la actividad. La idea es exactamente la misma, simplemente identificar qué tipo de variables cada uno y pues ya, vamos a dar 5 minuticos para esta actividad y ya seguimos con la segunda parte.